para el estudio de la palabra de Dios. El estudio que quiero presentarles hoy lo he titulado Solo una cosa es necesaria. Lo repito, solo una cosa es necesaria. Y a veces tenemos que elegir y dar prioridad a ciertas circunstancias. Y la vida está llena de ocupaciones, de detalles, de cosas que nos envuelven, pero en ciertos momentos tenemos que tomar una u otra decisión especialmente cuando nos toca con referencia a las cosas de Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Ahora háblanos, oh Dios, en este día. Habla tú por mí. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. El pasaje que se leyó en el libro de Lucas, el capítulo 10, los versículos 38 al 42, fue que se leyó. Pero yo voy a leer el versículo 42 de Lucas 10 y dice así: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria. Como dije antes, hay muchas cosas y no hay nadie que escape de tantas cosas y ocupaciones que a veces nos envuelven, que a veces nos toca sortear, hacer unas y dejar de hacer otras. Pero el pasaje que leímos en el versículo 38 y 39 de Lucas capítulo 10 dice que aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Vemos dos hermanas, la una que estaba muy ocupada, muy trabajadora en lo material, pero había otra que se sentó a los pies de Jesús. Esa era María, pero Marta estaba preocupada. Vamos a mirar el primer tema. Son dos temas que dos puntos que vamos a tratar hoy. El primer punto en nuestro bosquejo: Marta quería lo mejor para su Señor. Marta quería lo mejor para su Señor. Y el versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Me hace pensar que esta actitud de Marta, que estaba tan agobiada, estaba tan confundida, limpiando la casa, preparando una buena cena, porque quería ofrecerle a su Señor. Y me antoja interpretar que ella, cuando decía su Señor, se refería a su Dios. Algo que debemos tener en cuenta es que cuando los judíos hablaban de su Señor, se referían a un maestro muy especial, de mucha alta cultura, capacitación. Pero en el caso de Jesús, eran las dos cosas. Porque cuántas veces Jesús les enseñaba, y dice, les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero ahora ella también lo toma por el lado espiritual, diciendo que era su Señor. Ella le dice: Señor, ¿tú crees que es justo? ¿Cómo decirle? Dios, yo no sé cuántas veces usted se ha visto golpeado con tantos quehaceres, con tantas preocupaciones. Y usted le ha dicho a Dios: Señor, yo quiero servirte. ¿Por qué me viene esto? Se lo ha dicho. ¿Sabe que es un atrevimiento? Y esto fue lo que hizo Marta. Abusó de la confianza que tenía con su Dios en ese momento. Y le dice: pero es que es injusto que yo esté haciendo todo
trabajando todo para darse la comida. Mira, hermano, hay personas que yo las he visto, así en la vida diaria, que a veces con una sola comida especial que van a hacer para algo, para alguien, se preocupan tanto y se envuelve y le lleva todo el día. Pero es que no estaba Jesús solo. Jesús estaba con los 12 porque él iba de camino y los apóstoles iban con él. Entonces, por lo menos yo pienso que eran 15 platos que tenía que preparar. Los 12 discípulos y ellas 12, y ahora si estaba Lázaro eran 16. Entonces era una comida grande, pero esas eran las cosas normales. Pero yo quiero hacer énfasis que en Juan capítulo 11, los versículos 21 al 27, es la misma expresión que utiliza Marta para referirse a su Señor. Miremos lo que le dice. Juan 11, 21 al 27. Juan 11, 21 hasta el versículo 27 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora vemos, haciendo la comparación con el primer pasaje de Lucas, capítulo 10, es la misma expresión que utiliza ahora cuando su hermano estaba muerto. Le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Digo, él resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Los judíos en su mayoría no concebían, aún hoy por hoy, acerca de la resurrección. Por eso me atrevo a decir que estas dos hermanas eran cristianas. Pero entonces me nace la pregunta: ¿por qué Marta estaba tan afanada, agobiada, angustiada por lo material? Marta se preocupó por lo material. Estaba trabajando para darle una buena cena a su Señor, a su Dios. Y pienso que la situación de Marta era una, pero la otra era la de María. Dice la Biblia que se sentó a los pies de Jesús allí. Y cuando investigando un poco profundamente, el sentarse a sus pies es literalmente como así en el suelo. Allí a escuchar. Ella estaba embebida, estaba oyendo absorta. No entendía nada, no escuchaba nada, se olvidó del mundo que la rodeaba y de los afanes y las responsabilidades para buscar lo que correspondía a lo de Dios. Yo creo que esa es la misma situación que te sucede a ti y a mí en la iglesia. Es verdad que todos somos cristianos, es verdad que todos somos salvos, es verdad que tenemos la misma fe, pero no todos procedemos igualmente. Hago un cuestionamiento. Pregúntate tú, cada uno que me estás viendo, y ustedes que están aquí en forma presencial. ¿Ese es tu caso? ¿Cuál es tu caso? ¿O estás absorto, o sea, con todo tu pensamiento bien claro, escuchando lo que dice Dios? Recuérdense que hay una diferencia entre escuchar y oír. Cuando oímos es fácil que no escuchemos, pero cuando escuchamos es porque hemos oído. Entonces, ese es el caso tuyo, que también oyes que Dios te habla, que la palabra de Dios te habla, y tú no escuchas. ¿Sigues igual? ¿O tu caso es como el de María, que sí
como uno dice a veces, soy todo oído para usted. Significa que está dispuesto a escuchar todo lo que dice de Dios. Miremos lo que nos dice la letra A. Pero es que, como yo dije antes, estamos en este mundo y son las mismas responsabilidades. Entonces yo coloqué aquí la responsabilidad familiar. Vamos a ver unos casos de personas que querían seguir a Jesús. 3 casos específicamente. Vamos a mirarlo en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Vamos a irlos leyendo, ahí están todos los casos, hermano Alan. Lucas 9, 57, 62. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vemos 3 casos. Uno que le dijo al Señor espontáneamente: Señor, te seguiré donde quiera vayas. Jesús le dijo: mira, ten cuidado. Las aves de los cielos tienen sus nidos y las zorras tienen sus madrigueras donde se pueden resguardar. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde repostar la cabeza. La segunda persona, Jesús le dijo: sígueme. Le dije: sí, Señor, pero espérame que entierre a mi padre que murió. Y él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Un tercero le dice: sígueme. Y le dice: sí, Señor, yo te seguiré, pero déjame que me despida primero de mis familiares, de mis padres. Jesús le dijo: uno que poniendo su mano derecha, siempre se habla de la mano derecha, sobre el arado y vuelve atrás, no es digno del reino de Dios. Eso es lo que sucede también en la iglesia, hermanos. Todos tenemos, porque ese yo lo interpreto como la responsabilidad familiar. Yo recuerdo que hay una hermana en un lugar, una de las iglesias nuestras, que cuando está fatigada, o que no quiere hacer nada para la obra del Señor, dice: Jesús primero, Dios primero. Antes de constituir la iglesia, constituyó el hogar, la familia. Y me dijo a mí un día: no es cierto, pastor. Dijo: pero siempre Jesús dijo que teníamos que sacar tiempo para las cosas de Él. Muchas veces nosotros nos enredamos en las cosas de Dios, en las cosas del material, de la familia, pero no damos espacio para el Señor. Lo que Dios nos pide es que nosotros, como hijos de Dios, que hemos sido llamados como siervos de Dios, trabajemos por nuestra familia, pero que dentro de ese plan de trabajo hay un espacio para Dios. Y muchas veces, yo lo he dicho aquí a muchos hermanos en charlas así que hemos tenido corriente, que para todo hay espacio. Y cuando se toca de hacer austeridad, de recorte, recortamos el tiempo del Señor. Hay muchos que dicen: bueno, el domingo yo voy, le hago esto. El domingo es que me invitaron a esto. Yo recuerdo una señora que aquí, los que me están oyendo, la conocieron, ella está con el Señor, y unos que están aquí, especialmente mi cuñada y mi hermana, conocen a esta persona, la hermana Rovira Castrillo. Era una mujer fiel al Señor, trabajadora en la obra del Señor, pero muy recia. Y ella decía, cuando una persona llegaba a visitarla: comadre, vine a visitarla. Ella decía: pero usted sabe que yo tengo un compromiso con Dios, vámonos para la iglesia. Ah, no, yo no voy para tu iglesia, vine a visitarla, venga otro día. Y se iba y la dejaba. Y yo le decía: hermana Roby, ¿usted hacía eso? Sí.
Pero ¿qué pasa? Para el tiempo del Señor, podemos negociar. Pero ¿por qué no negocia para la universidad? ¿Por qué no negocia para su empresa? Y así las cosas del Señor. Y recuérdense que Jesús le dijo a Marta, una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Hagamos un cuestionamiento de aplicación en esta mañana. ¿Cómo estás en tu tiempo? Estoy hablándote a ti, estoy hablando a la iglesia en estos momentos. Después voy a hablar a los que no tienen a Cristo. Entonces, mensaje para usted. ¿Cómo estás en tu tiempo devocional para con tu Dios? ¿Lo haces corriendo porque estás cansado? ¿Porque tienes sueño? ¿Cómo estás? ¿Y no que es tu Señor? Recuérdense que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Las dos expresiones nos dan dos mensajes diferentes. Si es mi Señor, es mi dueño. Todo es de Él. Pero si es mi Salvador, es que me ha salvado para ir a la eternidad. Y nadie me podrá robar esa salvación porque he recibido a Cristo. Pero mantienes esa devoción para tú buscarlo a Él personalmente. Tú y tu Dios, indiferente de tu esposa, de tus hijos, sino tú y tu Dios. ¿Disfrutas con tu Dios? ¿Usted disfruta con tu Dios? Cuando usted dice Señor y no puede terminar de orar, de hablar con Él, de sentir su presencia. Recuerdo que hay un himno que cantan que yo hasta lo cuestionaba un poco, y decía, quiero sentir tu aliento en la mañana. Pero el aliento en la mañana es feo sin cepillarse. Pero esta persona decía en el himno, yo quiero sentir tu aliento. ¿Tú quieres sentir la presencia de Dios en todo momento? ¿O en un tiempo especial? ¿Cómo está tu tiempo o esa oportunidad para vivir para Él? Señor, yo quiero vivir para ti. Hay muchos signos que lo cantan, que lo han expresado cantando, pero yo no sé si es verdad. ¿Tú vives para Él? ¿O vives para tus hijos? ¿O vives para tu esposo? ¿O vives para tu empresa? ¿O vives para tu trabajo, para cuidar tu dinero, todo lo que tú tienes, para cuidar tus bienes, para multiplicar tus bienes? El cuarto cuestionamiento dice, tienes momentos en que tu vida muestra a Jesucristo en ti. La gente que no te conoce, los hermanos en la iglesia, ven que tú estás dándole ese tiempo y que tú estás mostrando a Jesucristo en tu vida. Ojo con eso, una sola cosa es necesaria. Miremos la letra B de nuestro primer punto. La responsabilidad de compartir la fe. Ahora, dentro de eso, nosotros que somos cristianos, tenemos esa responsabilidad. Recordemos, hermanos, que Dios en Jesucristo nos escogió a nosotros para que lleváramos el Evangelio. Si a Dios se le hubiese antojado, Él hubiese escogido ángeles para evangelizar el mundo y en 3 días el mundo se convertiría. En 3 días. Pero nos ha dado a nosotros para que por siglos vayamos predicando el Evangelio. Muchos agentes de Dios estuvieron predicando para que nosotros hoy conociéramos ese Evangelio. Entonces es una responsabilidad. Vamos a ver el caso de los hermanos y no vamos a hablar de los apóstoles porque el pasaje es bien claro. En Hechos capítulo 8, los versículos 1 al 6, ahí vemos lo que hicieron los hermanos, como ustedes bereanos que están aquí y los que me están oyendo a través del canal. Vamos a leer
Hechos capítulo 8, versículo 1 al 6. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice que entonces hubo una gran persecución. Y dice, Pablo consentía, estaba de acuerdo, él no mató a Esteban, pero consentía en la muerte de Esteban. Y dice que iba por las casas y sacaba a los creyentes, los arrastraba, los torturaba. Y todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles que quedaron en Jerusalén, porque ellos que tenían que quedar allí, esperando poder salir para ir a otros lugares. Dice, pero los hermanos iban y por donde quiera iban predicando a Jesucristo. Amados hermanos, hace muchos años asistí a un taller, Valledupar, recuerdo, con un gran maestro que ya está con el Señor, hermano Ruperto Vélez. Y entonces este señor hermano nos decía este cuestionamiento. Él hablaba de este pasaje y decía, la iglesia fue perseguida, fue azotada, pero la gente iba predicando y el Señor se manifestaba y habían grandes milagros y la gente recibía a Cristo. Él decía esta pregunta: ¿será que la iglesia de hoy necesita igual que haya una persecución para que sintamos deseo de hablar? ¿Sabe que me llenó mucho el corazón? El domingo pasado se me acercó una hermana y me dijo, he sentido el deseo de evangelizar, de invitar a personas a Cristo. Enséñeme, pastor. Y yo me quedé casi con la boca abierta. Me dio gozo oír eso. Una hermana aquí también me dijo, voy a salir jubilada. Me lo dijo hace rato. Y quiero dedicarme a servir al Señor. Si eso es así, que el Señor les bendiga y van a tener mucho éxito. Porque lo que sucedió es que los que iban predicando, ellos llevaban el evangelio. Y si ustedes leen el pasaje, yo tengo que tocarlo por encimita así, pero usted lo lee más profundo, Hechos capítulo 8, ustedes verán todo lo que hicieron los apóstoles y todo lo que hicieron las personas que iban. Una vez regresaron los discípulos y le dijeron a Jesús, se hicieron tantos milagros, tantas personas creyeron en ti y vimos la grandeza de Dios. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Le dijo, yo veía a Satanás que caía al suelo destrozado. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia estaba predicando. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, el mundo se cae a pedazos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Satanás es destronado por la predicación de nosotros. Tú quieres ser fortalecido y quieres ver maravillas que Dios haga contigo y con las personas que están a tu alrededor. Predica el evangelio. Y entonces el compartir la fe es un don que Dios nos dio, una gracia que Dios nos dio, porque le arrebatamos a personas del reino de Satanás al diablo. Y tú quieres entrar en esa guerra, éntrate a evangelizar, habla de Cristo. ¿Quieres ver que sucedan cosas grandes en tu vida? Habla de Cristo. ¿Quieres que tú veas la gloria de Dios? No es que aquellos que predican son más que tú, sino que cuando ellos desarrollan la tarea que Dios les dio, entonces Dios se manifiesta. Pero si tú estás sentado, yendo al culto, viniendo, a un hermano que recuerdo que decía que estamos vegetando. Vegetando es engordándonos
echando follaje. Tranquilitos, somos salvos. Pero Dios nos ha llamado y precisamente en los últimos días. Entremos a nuestro punto número 2 del bosquejo. Ahora también es otro cuestionamiento. No es pregunta, no está en forma de pregunta, pero te lo digo a ti. A ti te falta una cosa. Y es palabra de Jesús. Me gusta. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 18, los versículos 28, Lucas 18, versículos 18 al 23. Dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Una cosa, te falta una cosa, aún te falta una cosa, le dijo Jesús. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Dice el pasaje que este hombre se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía puesto su corazón en lo material, en las cosas que tenía. Jesús no lo llamaba a que entregara los bienes que tenía a la gente. No era ese el plan de Jesús. Lo que Jesús quería, tocarle la parte donde tenía su corazón. Ahí donde él estaba, en lo material, en las cosas que tenía. A Dios no le importa las riquezas que tenga la gente. Porque Ageo capítulo 2, versículo 8, no lo dice. Que el Señor dice que todo es de él. Entonces Jesús no lo está llamando a él por aprovecharse de los dineros que tenía, todos sus bienes. No, vamos a mirarlo para que no sea palabra mía, sino que es la palabra de Dios. Ageo capítulo 2, versículo 8. Dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mío es el oro, mío es la plata. Hay muchos pastores que ahora están predicando y están detrás de la plata. Pero Dios es el dueño de la plata y Él no necesita plata. Dios no piensa en lo que tú tienes. Dios piensa en que tú tienes que salvarte. Hay personas, y con esto estoy hablando a las personas que no han recibido a Cristo, que de pronto dicen: no, es que los evangélicos piden mucha plata, piden ofrenda, piden... y entonces eso es lo mío. No, Dios no tiene preocupación por la plata tuya, ni tiene ese interés. Él quiere salvar tu alma. Hay algunos que están tan ocupados en los dineros y todas las cosas que tienen y no tienen tiempo para recibir al Señor. Yo recuerdo que en la vida he tenido diferentes amigos a los cuales les he hablado del Señor. Y me dicen: no tengo tiempo en este momento, no estoy preparado, y lo han dejado para más tarde. Pero resulta que los ha sorprendido la muerte y no han podido tener esa oportunidad. La palabra de Dios nos enseña claramente que tanto los cristianos, los que han recibido a Cristo como su Salvador, debemos dar tiempo para la obra del Señor, porque para eso fuiste llamado. Para eso fuimos llamados, para predicar el Evangelio, para hacer algo. Dios no nos va a calificar a nosotros por las cosas materiales que hayamos tenido, por lo bien que hayamos vivido. No nos va a calificar por los favores aún de altruismo que hayamos hecho por todas las otras personas. Dios nos va a calificar a nosotros por las almas a las que le hayamos hablado, hayan recibido a Cristo o no, aquellas personas que tú le has hablado de Cristo. Una vez tenía un grupo de jóvenes
yo también era joven y era el pastor de los jóvenes en esa iglesia. Y una vez les hablé de un curso de evangelismo. Eran como 20 muchachos y les enseñé las 4 leyes espirituales y otras maneras de evangelismo personal. Y entonces yo estaba en la tarea era que cada uno ganara uno para Cristo. No recuerdo el resultado, pero hubo una jovencita que trabajaba en una empresa grande de aquí de Barranquilla, en el Heraldo, y entonces vino contenta el sábado y me dijo: hay una persona que la invité para el domingo que quiere recibir al Señor. Me dijo, no voy a decir el nombre, quiero que me hables algo de tu iglesia porque tengo problemas con mi esposa. Estamos a punto de separarnos. Le dije, ¿por qué no? Ella te dijo que le hablara. Ay, no, porque yo no tuve la capacidad. Sí, tenías porque yo te capacité. ¿Qué tal si esa persona ahora muere y no alcanza a venir el domingo a recibir al Señor? Y ella se puso triste y se puso a llorar. Eso fue viernes en la tarde. El sábado, viernes amanecer sábado en la madrugada, un yale lo apretó contra una pared y lo hizo un patacón. Bueno, los que no conocen ese término patacón es aplastar. Entonces se murió. Y estuvo muy triste porque no le presentó a Cristo. Entonces, los hermanos, tú y yo, hemos sido llamados a la iglesia para hablarle de Cristo a esas personas. Y las personas que no han recibido a Cristo, que me están oyendo, de pronto aquí también hay algunos, Dios no quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú llegues al arrepentimiento. Y vamos a leer un pasaje que nos dice en segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Quiero decirte a ti que me estás oyendo, muchas veces me has oído decir que yo nunca predico una iglesia, que no predico un concilio, yo predico un Salvador, que no predico una religión, que yo predico una fe en Cristo Jesús. Que yo no te digo de un sistema, te hablo de un hombre que me salvó a mí, se llama Jesucristo. Y tiene que recibirlo como Salvador. Si tú no lo recibes, no hay salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, he aquí ahora el momento de salvación, el momento de arrepentirse. Si tú no lo haces ahora, puede ser que mañana no llegue o mañana pueda ser tarde. Entonces ahora, dice el apóstol Pablo, he aquí ahora el momento de salvación, la hora en que Cristo quiere salvarte. Ábrele tu corazón a Él. Quiero terminar con dos aplicaciones. Una a los cristianos, a los que han recibido a Cristo. Pregúntate tú hoy, ¿qué te pide Dios hoy? ¿Qué quiere Dios que haga de ti? Sí, que vengas a la iglesia, que ofrendes, está bien, que dirijas, que predicas, pero que prediques así como lo estoy haciendo yo. Pero Dios quiere mucho más. Dios quiere que tú le des un poco más de tu tiempo para Él. Tu tiempo personal, tu tiempo de servirle a Él. Él quiere que tú lo busques más, que tú puedas disfrutar de su presencia, que te involucres más en la obra de Él y no estar viviendo una vida por encima. No te conformes solo con lo material, con lo que tienes, aún con la congregación que lo consideras de sana doctrina, en que tú disfrutas cada domingo con los hermanos. No te conformes en eso. Que sientas deseo de hacer más para Dios. Recuerda, hermano, lo material se queda aquí. Lo material no te lo llevas.
Lo que está aquí en la tierra es pasajero. Y tengo dos pasajes bíblicos. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Después miramos a Primera de Juan. ¿No, Allen? Mateo capítulo 6, 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús mismo diciéndoselo a la gente, a los judíos: mire, no se afanen como Marta en las cosas materiales, trabajar y trabajar y trabajar. Hagan tesoro en el cielo. Hagan, porque donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Y vamos a mirar lo que nos dice el Primera de Juan, capítulo 2. Pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, aquí se acaba todo. Supe de un hombre que estaba muriendo y lo fueron a visitar y se encontró con un amigo muy querido y le dijo: lo que más me duele es que teniendo yo tanta plata y me tengo que morir. Todo se queda aquí. El mundo pasa con los deseos, pero lo que hacemos para Dios, eso es lo que va a contar. Ahora quiero referirme a los que no han recibido a Cristo como Salvador. Para los que no han recibido a Cristo como Salvador, te digo una cosa. Primero, ¿te has puesto a pensar acerca del valor que tiene tu alma? Bueno, la persona que no ha recibido a Cristo como Salvador trabaja, vive y todas las cosas. Pero ¿has pensado en esa alma que tú tienes dentro, que es la que tiene que salvarse? No, aquí la tierra se quema, es efímero. Pues si te mueres o yo me muero, o me entierran ahí, o me meten en una bóveda, o sencillamente me creman. Unos niños que una vez yo le daba clase y le decía: el día que ¿cómo quieren ustedes que lo entierren? Ay, no, pastor, unos niñitos, no hable de eso. Dice: no, yo quiero que cuando me muera yo sirva para algo. ¿Y qué hacer? O que me despedacen y me lo echen a los leones, se lo coman. Ay, no, eso es muy fuerte. O decía: o que mi cuerpo lo entierren en un lugar y después de los años siembren un árbol de mango para que produzca, sirva de abono para esos mangos, para que la gente coma mangos abonados por mi cuerpo. No, pastor, eso no está bien. Pero quiero decirte dos cosas. Lo primero, para terminar, Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Sabías que tú que no has recibido a Cristo, Dios no quiere que tú te vayas al infierno? Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dios no quiere que tú te pierdas. Los que me están oyendo por el canal, los que están aquí en forma presencial, Dios está tocando a la puerta tuya hoy porque me ha puesto a predicar y a decirte esta verdad. Dios no es que el evangélico dice que el Señor viene. Dios no lo está retardando. Dice que los versículos antes dice que 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Que Él está esperando que todos lleguen al arrepentimiento. No quiere que tú te pierdas. Tanto es así. La segunda cosa es que por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Lo envió para salvarte.
y lo hizo por ti. Tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo, por ti hizo eso Dios. Mandó a su Hijo Jesucristo. Juan 3, 16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es el propósito de Dios. Y dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios por su amor, el versículo Juan 3, 16 dice, porque de tal manera envió Dios al mundo. Fue tan grande su amor que envió a su Hijo para morir. Y el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha querido creer, recibir a Cristo Jesús, porque no ha querido aceptar y recibir ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces hoy es tu oportunidad. Esa puerta está abierta y Jesús está llamándote para que vengas a Él. Eso la palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos, arrepentidos y convertidos al Evangelio para que vengan desde el cielo bendiciones, refrigerios y bendiciones. Pero tú quieres vivir en bendición, pero no quieres recibir a Cristo. Voy a invitar a los hermanos que estén orando, porque voy a hacer una oración en esta mañana, 2 oraciones. Voy a orar primero por la iglesia, para que los que están tibios, recuérdense que el libro de Apocalipsis dice que a los tibios Dios los vomita de su boca. No los retiene. Y esa palabra de vomitar también hace relación a echarlos, no aceptarlos. Entonces, oremos y yo voy a orar primero por la iglesia. Padre, en estos momentos estoy orando por mis hermanos en Cristo, los cuales están enredados como Marta y no buscan de ti, no hacen nada por ti. Apurados, Señor, vienen a la iglesia y hacen cualquier cosita, pero dejan lo más importante, que es involucrarse en la obra del Señor y traer, hablarle a personas de Jesucristo. Toca, Señor, a tu pueblo, y haz que hoy se tomen decisiones, Padre. Y oro también por las personas que me están oyendo, me están viendo, que no han recibido a Cristo. Lo primero, Dios, que tú toques su corazón para que puedan entender que Dios no quiere que se pierda, no quiere, no hizo el infierno para ellos, sino para el diablo y los que no te reciben. Pero que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo para que fuesen salvos. Tócale su corazón y haz que tomen esa decisión. Mientras los hermanos siguen orando, quiero hablarte a ti en tu corazón. Tú que no has recibido a Cristo. ¿Quieres recibirlo hoy? Abre las puertas de tu vida. Apocalipsis 3:20 le dijo Jesús a la iglesia. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Tú quieres abrirle la puerta a Dios? Invítalo a tu corazón y dile, Señor, hoy te recibo como mi Salvador. Puedes haber estado en la iglesia, yendo a los cultos y todo, pero si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, no ha pasado nada. Hoy es el día aceptable. Hazlo ahí donde estás y dile al Señor, te voy a indicar una oración para que si tu voluntad es esa de recibir a Cristo, tú lo hagas y tú le digas, Señor, en estos momentos te abro las puertas de mi vida, te recibo como mi Señor, mi Salvador. Perdóname mis pecados. Ahora quiero que entres y me hagas un hijo tuyo para tu honra y tu gloria. Perdona mis pecados. Gracias por poner tu Espíritu Santo en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración de fe,
Hoy Jesús ha entrado a tu vida y ha comenzado una nueva vida. Y te invito el miércoles a conectarte en nuestro canal, donde voy a hablar de un nuevo cambio, de un nuevo comenzar de vida. Y se trata de esa vida que Dios te da. Hoy Jesús ha entrado a tu vida y eres un hijo de Dios, o si eres una mujer, una hija de Dios. Y Dios comienza un proyecto de novedad de vida en ti. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hay más saludos, hermano Eric.